Bien, hermanos, quiero compartiros algo brevemente. Y es esta historia de los 10 leprosos que son limpiados. ¿Habéis leído esto alguna vez? Está en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, del 11 en adelante, por si Ricardo lo quiere poner en pantalla. Y dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, quedaron limpios. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios en gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Y el samaritano regresó a Jesús, glorificando a Dios en gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y Jesús le preguntó: ¿no son 10 los que han quedado limpios? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviera y diera gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Me gusta cómo Dios actúa. Esto que Dios ha hecho aquí con estos hombres es lo que ha hecho con cada uno de nosotros. Nosotros hemos clamado a Dios en nuestra necesidad. Hemos clamado a Dios cuando estábamos enfermos, porque hemos estado enfermos, o no os acordáis de ese pasado ya. ¿No os acordáis? Sí, te acuerdas. Yo me acuerdo. No del tuyo, del mío. Hemos estado enfermos. A veces olvidamos eso demasiado pronto. Pero el que viene a Jesús viene porque ha estado enfermo. Porque Él viene a los que están enfermos. Él no viene a los sanos, Él viene a los enfermos. ¿Y qué hace Dios? Que cuando hay alguien que viene a Dios clamando por misericordia, reconociendo en Jesús el Dios que va a obrar en su vida, Dios obra. Porque Dios es así, porque Dios es un Dios que está queriendo interferir en nuestras vidas para bien. Dios quiere bendecirnos y cuando nos acercamos a Él, Él obra. Entonces, cuando nos acercamos a Dios en misericordia, pidiendo por su misericordia, Él obra. Pero me gusta algo que pasa aquí y que tiene una enseñanza en esto. Y es que solo uno de ellos volvió. Jesús les dijo: iros a mostraros al sacerdote, y mientras iban de camino todos fueron sanados. Él hizo la obra en todos. Él no hace acepción de personas. Él incluso hizo la obra con el extranjero despreciable que ellos consideraban, porque los judíos eran muy racistas, muy cerrados en su propio grupo, en su propia nación. Hasta ese extranjero despreciable a los ojos de esos hombres impíos, Dios sanó, porque Dios no hace acepción de personas. Ahora bien, hay un detalle, y es que de esos 10 que Dios sana, solamente vuelve uno. ¿Qué pasa con esto? Esto me habla mucho porque muchas veces nos hemos acercado a Dios o nos acercamos a Dios cuando estamos en una situación de necesidad. Cuando tenemos un momento de bajón, un momento por el que no podemos actuar por nuestra propia cuenta y necesitamos que alguien con más poder intervenga. Entonces, de alguna forma interesada nos acercamos a Dios. Y de alguna forma hacemos de Dios como un hospital. Hacemos de la iglesia como un hospital, donde vamos cuando estamos enfermos. Y suele ser así. ¿Cuánta gente ha pasado por esta iglesia? ¿Cuánta gente he hablado yo que llegan y al principio parece que de verdad van a buscar un cambio en su vida, pero realmente vinieron buscando una intervención momentánea? Pero ese no es el deseo de Dios. O sea, Dios quiere satisfacer nuestra necesidad momentánea, pero sobre todo, Dios quiere transformarnos para que seamos capaces de transformar a otros. Él no desea que simplemente vayamos a Él como un hospital. Se ha dicho muchas veces que la iglesia es un hospital. Bueno, eso es verdad. Eso es verdad, pero en cierto modo. Porque si Dios ha hecho la obra en nosotros, y si Dios nos ha dado nueva vida, si Dios nos ha sanado y nos ha salvado, decíamos que estábamos muertos y ahora estamos vivos, si Dios ha hecho todo eso, tiene que haber un punto en el que regresemos a Dios, pero ya no como el enfermo, sino como el sano que quiere participar de su misión. No sé si me entendéis. Creo que la iglesia no solamente es un hospital. La iglesia es un hospital y es también el hogar de los médicos. Sabéis que Jesús es el médico, pero nosotros también somos médicos. Porque Dios dice
en el libro de Corintios, que hemos sido copartícipes con Él en el ministerio de la reconciliación, y dice que Él nos ha hecho embajadores y que de alguna forma, por medio de nosotros, Él ruega a los demás que se reconcilien con Dios. De alguna forma el Señor es médico, pero nosotros también somos médicos. Ahora bien, mi pregunta es, y lo dejo en el aire, ¿actuamos como médicos? ¿Hemos hecho de la iglesia un lugar en el que únicamente acudimos como enfermos? ¿O hemos entendido el concepto de que hemos sido sanados por Dios para seguir trabajando en la sanidad de otros, para ser parte de su equipo? La iglesia no es un hospital y punto. La iglesia es un hospital y el centro de comando de diferentes médicos, embajadores, que luego se extienden para poder llevar sanidad a otros. Eso es la iglesia. Eso es la iglesia. Y es una pena que reduzcamos el sentido de la iglesia a únicamente un concepto de pido y dame. Es mucho más que eso. Es pedí y me diste. Es te pido y me das cuando es tu voluntad. Pero también es voy y satisfago las necesidades de los que piden. Esto es la iglesia. No es un centro de enfermos, no. Es un centro de los salvados. Porque la iglesia es la novia de Cristo y la esposa de Cristo son los que han sido salvados. Entonces no veamos más la iglesia como un centro de enfermos, porque si la vemos como un centro de enfermos vamos a vivir constantemente en enfermedad, porque es conforme a nuestra fe, es conforme a nuestra visión, a nuestra perspectiva. Si tú ves las cosas de una forma, tú vas a vivir como esa forma, y entonces nunca vamos a progresar a un nuevo cambio, a un nuevo nivel. La iglesia no es el centro de los enfermos. La iglesia es el cuerpo de Cristo, que ha sido sanado y limpiado. Es verdad que enfermaremos de nuevo. Claro, los médicos también enferman. Pero no nos olvidemos de que nosotros no estamos ahí únicamente para recibir sanidad, sino también para dar sanidad. Para dar sanidad. Nosotros, los que estamos aquí hoy, somos ese extranjero que regresó. Hay muchos que llegaron, pidieron y se fueron. Pero Dios nos mantiene aquí y Dios nos recibe con la intención de que seamos ese extranjero que regresó para darle gracias a Dios, para no seguir pidiendo por su enfermedad, sino para participar en otra actividad que no sea pedir y pedir y pedir, sino dar, dar y dar. ¿Te das cuenta? Este extranjero ya no regresó pidiendo más, a veces nada más que pedimos. Este llegó pidiendo, pero volvió dando gloria a Dios. Aleluya, que me gusta esto. Dando gloria a Dios. Oye, pues vamos a dar gloria a Dios y vamos a dar paz a los hombres. Vamos a dar sanidad a los hombres. Vamos a dar bendición a los hombres. Porque esto es la iglesia. No venimos a un supermercado espiritual, no venimos a un supermercado de sanidad donde tú llegas por la puerta y compras sanidad y te vas. No, venimos a formar parte del ministerio de Jesús. Vinimos pidiendo y volveremos dando. Amén.